Muy buenos días, mis amigos. Este es el programa Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad con su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala, desde Cayambe, Ecuador, a través de Radio Ecos de Cayambe, 1400 kHz. Empezando este programa, hablemos un poquito de lo que nos indicaron el día de ayer en la rueda de prensa. El COE cantonal nos indicó que pues hasta el día de ayer hay 29 contagiados confirmados desde el inicio de la pandemia. Actualmente tenemos también 8 personas sospechosas que están esperando por sus resultados de la prueba PCR y alrededor de 110 personas en el cerco epidemiológico. La noticia importante de la rueda de prensa, de todas maneras, se centró en los resultados de la encuesta de prevalencia de la enfermedad del COVID-19 realizada durante el mes de mayo. Se tomaron más de 400 muestras que, si fueron repartidas de manera aleatoria, es decir, con una distribución uniforme a través del cantón, esta encuesta podría llegar a tener un 95% de confianza. En otras palabras, que podríamos creerla. De pronto, quizás podríamos esperar que haya una probabilidad de error de solo el 5%. La encuesta parece que no fue del todo hecha de manera, como dice la ciencia debe hacerse. Tomó mucho tiempo, se la hizo durante todo el mes de mayo, cuando en realidad debió haberse hecho solamente en pocos días, porque lo que se trata es tomar una foto de la situación de contagio que tenemos, pero si toma un mes, recuerden, en ese mes van a ir creciendo los contagios, entonces no es muy buena idea que demore tanto, pero bueno, ya con esos resultados nos da una idea de lo que está pasando en el cantón Cayambe. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados nos indican básicamente de que el 8.7% de la población adulta de Cayambe, del cantón Cayambe, es decir, todos los mayores de edad, nos indicaron también que debido a que no hay casos, o al menos casos positivos en Cayambe, en niños, decidieron hacer la encuesta solamente entre adultos. Bueno, está bien. Si eso quiere decir que entonces cubrieron alrededor del 62% de la población. Recuerden, Cayambe tiene 107,000 habitantes proyectados al año 2020. De ellos, el 62% son adultos mayores de 18 años. Entonces, si la encuesta, esta muestra, se hizo a los adultos, la encuesta indicó que el 8.7% se encontraron anticuerpos IgG e IgM. Recuerden, estos son los famosos anticuerpos que nuestro sistema inmunológico desarrolla después de haber sido contagiados. Estos anticuerpos nos van a defender del virus en el futuro. Asumiendo que eso es y que pues son anticuerpos que van a permanecer en el tiempo, eso quiere decir que el 8.7% de la población adulta de Cayambe se contagió ya con el virus o SARS-CoV-2, o sea que ya tuvieron la enfermedad COVID-19. En términos de números, estamos hablando que aproximadamente 7,700 personas ya fueron infectadas en el cantón Cayambe. Estoy hablando personas adultas, sin contar niños. Ahora, de estos, si seguimos más o menos lo que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud, con lo que se ha ido avanzando en los últimos meses y se ha ido aprendiendo de este nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud indica que de aquellos que están contagiados, entre el 80 y el 85% no van a tener ningún síntoma, es decir, son completamente asintomáticos. Entonces, si en Cayambe ya se contagiaron alrededor de 7,700 personas, alrededor de 6,200 no debieron tener ningún
tipo de síntoma. O sea, son o fueron asintomáticas. Asimismo, nos indica la Organización Mundial de la Salud que alrededor de un 15% de la población, o quizás un poco menos, van a tener algún tipo de síntoma muy parecido a las gripes que solemos tener todo el tiempo o al menos una vez por año. Y eso indicaban el día de ayer, que cuando preguntaban a las personas que habían salido positivo, les indicaban que sí, algunas de ellas sí tuvieron algún síntoma de gripe, pues, pero no la tomaron mucha importancia porque pues se parecía a una gripe. En ese sentido, entonces, nosotros podemos mirar que alrededor de unas 1.300 personas tuvieron algún tipo de síntoma. Ahora, asimismo, la Organización Mundial de la Salud indica que alrededor de un 3% son aquellas personas que requieren, que ya tienen síntomas graves y que muchas de ellas requieren hospitalización y hasta ir a unidades de cuidados intensivos y algunas posiblemente mueran. Si tomamos estos porcentajes, en Cayambe debió haber habido alrededor de 200 a 250 personas en esta situación. Sin embargo, de los resultados que tenemos hasta ahora, y de acuerdo a los informes que nos ha dado el COE cantonal y el Distrito de Salud, hemos identificado apenas 40 entre confirmados y sospechosos, con síntomas importantes. O sea que, en otras palabras, seguramente a través del sistema de salud que está activo actualmente, solamente pudimos identificar al 20, quizás 25% de las personas que tuvieron síntomas importantes. Ahora, ¿por qué nos ocurrió esto? Pues a varias teorías o varios supuestos. De pronto algunas tuvieron miedo de avisar, quizás de ser discriminadas y aguantaron y pasaron el proceso de la enfermedad en su casa con remedios caseros. Otras quizás se acercaron a médicos privados y resolvieron de manera propia con medicamentos y resolvieron la enfermedad, pero no están en las estadísticas. Otras también, recuerden que hubo alrededor de quizás 2 meses que no habían pruebas. Entonces hubo un proceso sistemático por parte de las autoridades del distrito de no tomar pruebas. Bueno, no tenían las pruebas. Entonces personas que sentían los síntomas eran rechazadas y no les tomaban las pruebas porque veían que todavía, ¿no es cierto?, estas personas no necesitaban hospitalización. Y la última teoría es de pronto quizás en Cayambe no tuvimos tantos casos. De todas maneras, esto es lo que nos está indicando los resultados de la encuesta. Ahora, ¿por qué es que llegan a retrasar hasta el 10 de junio las autoridades para pasar a semáforo amarillo? También eso no estuvo claro en la rueda de prensa, pero podría ser que todavía hay temor de que puedan haber brotes en el Cantón Cayambe, es decir, que pueda haber un incremento importante de casos. ¿Por qué? Porque en las últimas 2 o 3 semanas hemos tenido un incremento paulatino, pero sistemático y progresivo de casos. Un promedio entre 1 y 2 casos por día. Recuerden, estábamos como en 8 o 9 casos hace 2 o 3 semanas y ahora 29 más 8 sospechosos, es decir, cada día 1 o 2 casos en el cantón. Entonces hay este temor de que de pronto pueda haber en los próximos días algún brote importante y mejor tomar las acciones del caso de no acelerar la salida a amarillo y más bien poner más importancia al tema de salud. Bueno,
Ya que esto está ocurriendo y es en estos próximos 10 días o 9 días antes de pasar a amarillo, es importante que el municipio y el COE cantonal tomen las medidas y se preparen para pasar al amarillo. Entre otras, yo me permito sugerir unas 4 medidas. La primera es que el COE nacional o el COE cantonal solicite al COE nacional que le delegue de manera parcial el manejo de los cercos epidemiológicos. Recuerden, hemos hablado de esto varias veces y resulta que el Distrito de Salud, el Ministerio tiene control absoluto sobre eso, pero no tienen personal, están ya copados, están absolutamente ocupados con las personas que ya están hospitalizadas y los casos que deben manejar. Entonces, pueden haber violaciones a estos cercos continuamente y no sabemos. Del caso del Cantón Quito, ya el alcalde ha pedido delegación total, ya no más que el ministerio haga este tipo de controles, que le deje al municipio porque cree que va a tener y va a tomar mejores acciones en el manejo del cerco. Yo diría que al menos en el caso de Cayambe le dé una delegación parcial para que el municipio pueda de manera efectiva ayudarle al Distrito de Salud a manejar estos cercos epidemiológicos y especialmente ayudar a las personas adultas mayores y vulnerables para pasar este proceso difícil de aislamiento. La segunda sugerencia es que el COE cantonal esté listo para cualquier brote futuro. Supongamos que haya un rebrote o un brote futuro en donde de la noche a la mañana aparezcan varios casos y personas que requieran hospitalización. ¿Por qué no hacer una alianza estratégica con las clínicas locales y los doctores privados que hacen su práctica privada en el cantón para que en esta alianza estrategia, si se da este brote, puedan ellos ayudar y actuar de inmediatamente y no tener casos graves en donde el hospital público de Cayambe pueda pasar su capacidad de acción. Si eso ocurriera, pues las clínicas privadas en una alianza estratégica podrían ayudar y así aumentar la capacidad de atención hospitalaria en Cayambe. La tercera sugerencia es que el municipio y el COE cantonal debe continuar con estas pruebas PCR y rápidas contratadas de tal manera, no esperar hasta que las pruebas vayan y se hagan en el nivel nacional público, tomen 20 días como ha estado pasando, sino que los resultados se conozcan de manera inmediata y se pueda tomar acciones adecuadas en el caso del cerco epidemiológico que pueda suceder. Así, de esta manera, entonces vamos a evitar cualquier tipo de brote. Y lo último, mi sugerencia es que podría haber una veeduría ciudadana en alianza con el municipio para que puedan revisar si los comerciantes cumplen con las normas de distanciamiento social y otras normas que son necesarias para el cumplimiento o para podernos proteger de los casos posibles contagios. Si esto sucede, pues sería importante que podamos nosotros funcionar y creer que estamos bien pasando a un semáforo amarillo. Lo importante, mis amigos, y tengan presente, es que todavía estamos muy lejos de lo que se llama llegar a un nivel de inmunidad de rebaño. En otras palabras, de acuerdo a lo que nos dicen los expertos epidemiológicos, los epidemiólogos y científicos, es que cuando ya la población o más de la mitad de la población está contagiada, ya el virus ya es muy difícil que pueda alcanzar al resto de la población. Al tener más de la mitad de las personas en una ciudad o en un cantón como el nuestro contagiadas, es muy difícil que ya el virus siga avanzando y seguramente va a desaparecer paulatinamente. Estamos muy lejos todavía para llegar allá. Como ustedes miraron en la encuesta, apenas el 8.7% de los adultos
parece que se han contagiado. O sea que tenemos que todavía esperar, cuidarnos mucho y mantener todas las normas de seguridad para no contagiarnos y que el virus vaya creciendo en términos de contagios, así como ahora, de manera progresiva y lenta, y en la gran mayoría de los casos solamente en aquellos adultos que pues no son vulnerables y no son adultos mayores. Bueno, con esto hemos terminado el editorial. Ahora quiero pasar enseguida al tema de las noticias de esta semana. Como es tan importante, ya sabemos que el número de contagiados sigue aumentando, el número de asintomáticos sigue creciendo. Vean, ya tenemos, de acuerdo a la encuesta, quizás entre 5 y 10,000 personas que ya están infectadas y la gran mayoría de ellas fueron asintomáticos. Entonces veamos qué dicen los estudios científicos acerca de las personas asintomáticas. Esta pregunta de qué porcentaje de las poblaciones son asintomáticas, todavía no hay una respuesta significativa y definitoria de acuerdo a los científicos que han hecho estudios en diferentes países. Lo que sí vemos es que no se encuentra ningún caso en donde más del 80% de aquellos que se contagian sean asintomáticos. Les doy algunos ejemplos. En Shanghái, un estudio que incluyó a 328 pacientes, solamente el 10% fueron asintomáticos. En Washington State, cuando empezó la crisis en los Estados Unidos, ahí encontraron que el 46% presentaron síntomas y el 54% fueron asintomáticos. Otro estudio en los Estados Unidos indicaron que el 87% de los niños, entre los niños, eran asintomáticos, que solamente el 13% estaban mostrando síntomas. Recuerden, al principio hubo el famoso barco, el Diamond Princess, aquel que pues fue todo un escándalo y paró en Japón y hubo muchos enfermos. En ese barco, de las 3,711 personas que se contagiaron, solamente el 20% fueron asintomáticos. Otro estudio, las personas japonesas que vivían en Wuhan, recuerdan la famosa ciudad de China donde empezó todo esto, se fueron y se mudaron, volvieron a Japón, salieron a Japón cuando Wuhan empezó el problema. Estas personas fueron un total de 565 personas. Solamente el 30% fueron asintomáticos. Otro estudio en Iceland, el 50% fueron asintomáticos. En un pueblo al oeste de Venecia, en Italia, en donde también hicieron un estudio de cuántos terminaron asintomáticos, solamente el 75% lo llegaron a hacer. Últimamente, un crucero argentino que viajaba a Antártica y que salió la noticia hasta en el comercio, 132 resultaron positivos, de los cuales el 81% fueron asintomáticos. Sin embargo, cuando miré ya la noticia directamente en el estudio, o digamos, los resultados en el estudio científico, lo que decían los autores es que hay que esperar, porque seguramente algunos de los asintomáticos van a tener síntomas después. Entonces todavía no es definitivo que el 81% terminen siendo asintomáticos. En definitiva, para concluir, la Organización Mundial de la Salud dice que de todos los estudios que se han visto, parece ser que no más del 80% muestran esta situación de que sean asintomáticos. Y pues por eso es que utilicé ese porcentaje cuando hice hace un momento el análisis para el Cantón Cayambe. Ahora, ¿qué pasa con los asintomáticos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué ocurre con nuestros amigos asintomáticos? ¿Pueden reinfectarse o no? Es la siguiente pregunta.
Porque ¿qué ocurre si ya nos hacemos las pruebas, vemos que tenemos los anticuerpos y resulta que, será que ya podemos estar tranquilos, ya no usar la mascarilla, ya pasearnos, ya vivir contentos? Veamos qué dicen los estudios. Los estudios indican que para que una persona no se contagie de nuevo, el virus no debe cambiar, no debe mutarse. O sea que los anticuerpos que se desarrollan va a defenderse con el virus original, no con un virus mutado o cambiado. Nuestros científicos o los científicos que están haciendo el análisis genético del virus indican y señalan de que para el bienestar de la humanidad el virus no está mutándose, no está cambiando. Tiene cambios pequeños, pero se mantiene su genoma básicamente el mismo y por ende los anticuerpos nos están funcionando. El siguiente punto es quiénes son cuáles son o la cantidad de anticuerpos que producimos depende o no de si somos asintomáticos o hemos tenido síntomas durante la infección. Hay 3 estudios que nos hablan de esto. Un estudio hecho en Corea del Sur, otro en España y otro en Francia. ¿Por qué estos estudios son importantes? Porque están tomando personas que se infectaron en los meses de enero y febrero, es decir, ya han pasado varios meses, 3 a 4 meses, entonces ellos ya están midiendo si están o no permaneciendo los anticuerpos en estas personas y ya pueden sacar resultados. ¿Qué nos dice el estudio coreano? El estudio coreano nos está indicando de que el virus se está mutando muy poquito, que no hay problema, los anticuerpos están funcionando y que lo siguiente que nos indican es que en Corea del Sur parece ser que las personas asintomáticas, el desarrollo de los anticuerpos es más bien pequeño. Así como no tuvieron síntomas, desarrollan anticuerpos pequeños o en cantidad menor y que pronto, a las pocas semanas, desaparecen. Entonces ellos sí están vulnerables hacia la reinfección. Por otro lado, aquellas personas que sí tuvieron síntomas y que sí pasaron de manera difícil a través de la enfermedad, los anticuerpos son mayores, se mantienen y ya no se están reinfectando. De todas maneras, los estudios que se hicieron en España y en Francia no concuerdan con los resultados de Corea. Todavía ellos dicen, miremos más, porque parecería ser que de pronto en el caso de los asintomáticos sí pueden durar un poco más los anticuerpos. O sea que con relación a los asintomáticos todavía no hay resultados definitivos de si ellos pueden o no permanecer en el tiempo. O sea que pueden ya estar tranquilos. De pronto ellos dicen, miremos más, porque parecería ser que en algunos casos sí se están reinfectando. Entonces, mis amigos, en definitiva, estos 3 estudios nos indican 2 puntos importantes. Primero, el virus no se está mutando duramente, es decir, se mantiene. Eso son buenas noticias porque las vacunas que están desarrollándose van a servir, porque están desarrollándose para un virus que no está cambiando. Segundo, que los anticuerpos que está desarrollando nuestro sistema inmunológico sí van a servir. ¿Por qué? Porque el virus no se está mutando. Lo que sí parecería ser que todavía no estamos seguros es que aquellas personas asintomáticas puedan, los anticuerpos que desarrollan sean lo suficientemente buenos o no, o la suficiente cantidad para que les proteja de una reinfección. Eso todavía no sabemos. Necesitamos todavía un tiempo más y ya pues veremos en las próximas semanas otros estudios que nos puedan indicar y nos puedan dar ya resultados más definitivos sobre la posibilidad de reinfección en personas asintomáticas o no. Y la última noticia antes de entrar primero al tema de proyecciones, quiero indicarles una noticia diferente y es, ustedes deben haber visto en los últimos días
sobre el lanzamiento del cohete SpaceX de los Estados Unidos. Este cohete llevó a 2 personas, a 2 astronautas, a el Centro Internacional Espacial, que está a 600 kilómetros sobre la Tierra. ¿Por qué este evento fue tan importante y de pronto seguramente no muy publicitado por todo el tema del COVID, pero fue muy importante desde el punto de vista científico y comercial, porque es la primera vez que una empresa privada, fíjense ustedes, una empresa privada lleva astronautas al espacio. En los últimos 10 años, la NASA no había llevado a ningún astronauta. Hace 10 años fue la última vez que terminó su programa espacial de llevar astronautas y utilizaba los servicios de los cohetes rusos para transportar astronautas de Estados Unidos a la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, ahora una empresa norteamericana, que es el SpaceX, finalmente lleva astronautas de manera, una empresa comercial privada hacia el espacio. Esto es muy importante porque se abre toda una nueva era donde empresas privadas van a competir y van a llevar muchos astronautas al espacio. Es más, esta empresa es la que sus siguientes metas es poner un centro espacial primero en la Luna y luego en Marte. Solamente quiero indicarles que el presidente de esta empresa, o quizás uno de los dueños o de los ejecutivos más importantes de esta empresa, es el señor Elon Musk. Este es el famoso también presidente de la empresa que hace autos eléctricos en los Estados Unidos y ahora pues los vende. Pero lo interesante de este señor, y por eso les quería comentar, es que este señor es nacido en Sudáfrica, en la África del Sur. No es ni siquiera norteamericano, no es de Estados Unidos. Como muchos otros migrantes, él fue de joven con sus padres y migró a los Estados Unidos. Ahí se educó, se hizo residente, se hizo ciudadano y ahora miren, es el que está liderando la empresa que se va al espacio. Comento esto por todos los líos y temas que hemos visto en las noticias sobre migración y toda esta pelea de discriminación y de medidas contra migrantes en los Estados Unidos. Fíjense que un migrante que ni siquiera nació en los Estados Unidos es el que le está dando a la ciencia y a los Estados Unidos la posibilidad de que empresas privadas puedan llegar al espacio.